3 del curso de gestión de calidad y el objetivo de la tutoría es principalmente aclararles las dudas que tengan del curso, apoyarles en el proceso del curso y hacerles un repaso de los contenidos del curso. Entonces, empezaríamos con las dudas. Si tienen algunas dudas o si me quieren preguntar algo, pues aprovechamos este espacio. Voy a poner la cámara. No sé si me quieren preguntar algo o no tienen dudas. Bueno, y si no, vamos entonces a empezar. Y si no hay más adelante, me pueden preguntar también. ¿Me escuchan? Sí, todos. Es que a veces me queda la duda si me está Yo sí, escuchando. profe. Sí, bueno. Bueno, entonces vamos a empezar a hacer un repaso de los contenidos. Y aquí están viendo la presentación, ¿verdad? ¿La están viendo? Sí. Sí, profe. Sí, bueno. Entonces, en esta tutoría, pues se ven los capítulos 6, 8 y 10. Me parece que son esos. Vamos a comenzar con el capítulo 6, perdón. Y este capítulo es sobre el tema de trabajo en equipo y la metodología para la solución de problemas. Y entre estos temas, el ciclo PHVA, que ya les he hablado de él, que es el ciclo Deming. Bueno, aquí se habla del trabajo en equipo, que es una de las cosas que se busca en una empresa para que se colabore en forma organizada, lograr un objetivo donde las personas aporten sus actividades, sus habilidades y su conocimiento y que en conjunto pues ayuden a hacer mejor las cosas, ¿verdad? No trabajar individualmente. Bueno, el ciclo PHVA o ciclo de la calidad es un procedimiento que se sigue para estructurar y ejecutar proyectos de mejora. Y como les había comentado en otras tutorías anteriores, consiste en 4 etapas o fases que son planear, hacer, verificar y actuar. En la parte de planear, pues se hace el planteamiento de lo que se quiere hacer de cierta manera, ¿verdad? Se hace una planificación. Se puede hacer procedimientos también, ¿verdad? Esos de la etapa de planear también. Luego esto que se planea o que se hace como un bosquejo y se planifica lo que se va a hacer, se ejecuta, que es la segunda parte que es hacer. Luego que se ejecuta, entonces hay una parte de verificación que se puede hacer mediante seguimientos, y diferentes herramientas de seguimiento como listas de chequeo podrían usarse para verificar si se está cumpliendo, por ejemplo, un procedimiento. Y luego finalmente actuar, ¿verdad? Se hacen cambios porque ya una vez que se revisa si se está cumpliendo, puede ser que se detecte que hay que mejorar algunas cosas de las que se han planteado inicialmente. Entonces, eso permite, esta etapa de verificar permite dar una realimentación y con base en esa realimentación se permite hacer cambios y en la siguiente planificación, pues hacerla más acertada, ¿verdad? Con una propuesta más acertada, ya una vez teniendo la realimentación de la etapa de verificación. También en este capítulo 6 se habla de los 8 pasos en la solución de un problema, ¿verdad? Entonces, primero, esto les puede servir para el diagnóstico, ¿verdad? Cuando ustedes hagan el diagnóstico del proyecto, pues aquí también les puede ser como una orientación, aunque bueno, en la parte del diagnóstico del proyecto se les está pidiendo usar más que todas las herramientas, ¿verdad? Que se citan ahí en la guía, ¿verdad? Que son las de diagrama de Pareto, hoja de verificación, diagrama causa-efecto, ¿verdad? Pero están muy relacionadas
con esta metodología lógica para solucionar problemas, ¿verdad? Primero se determina, analiza la magnitud del problema y se define, ¿verdad? Se determinan las posibles causas, ¿verdad? Y cuál es la causa más importante. Ven, aquí pueden usar el diagrama de Chicago, que es una de las herramientas que hablábamos para identificar la causa raíz, ¿verdad? O factor más importante. Luego se consideran, con base en esa causa raíz, cuáles son las medidas de remedio, o sea, cómo voy a solucionar esa causa principal, ¿verdad? Si yo, por ejemplo, determiné que unos errores en por ejemplo, qué sé yo, camisas, ¿verdad? Que siempre se dan en, en los ojales de los botones, ¿verdad? Entonces, eso yo lo determiné porque probablemente hay un problema con la máquina o algo, ¿verdad? Entonces, si ya yo determiné que principalmente el problema sea la máquina, entonces, ¿cuál es la causa remedio, ¿verdad? Para solucionar eso, poner en práctica las medidas remedio, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a solucionar? Darle mantenimiento, etcétera. Revisar esos resultados obtenidos, o sea, una vez que ya se solucionó, ver si realmente están dando otros resultados diferentes y prevenir que vuelva a ocurrir, ¿verdad? Darle un seguimiento para que no vuelva a generar el problema que había generado anteriormente, ¿verdad? Esto se puede aplicar prácticamente a cualquier problema, ¿verdad? Como si eso, en los proyectos que ustedes van a hacer detectan un problema diferente que tengan con, no sé, con alguna, o con el personal o con los espacios de trabajo, ¿verdad? Que sean espacios un poco viables para trabajar, cosas de estas, ¿verdad? Que de alguna manera están afectando la calidad. Entonces, igual ustedes podrían hacer este análisis. Igual, aparte del análisis de causas, como les decía, pueden usar la herramienta Ichikawa, ¿verdad? Del diagrama causa-efecto. Bueno, el capítulo 8, que es el otro capítulo que se ve en esta tutoría 3, es el de estadística descriptiva y habla de la calidad y la variabilidad, ¿verdad? Y esto es un poco para entender más lo que es el concepto de calidad y porque a veces resulta un poco abstracto, ¿verdad? Pero todas las normas y conceptos de calidad se basan en el tema también de la variabilidad, ¿verdad? Cuando hay mucha variabilidad, hay poca calidad, ¿verdad? Entonces se busca reducir esa variabilidad. Eso es lo que busca eh, los planes de calidad, los objetivos de calidad, de alguna manera la estandarización y la mejora continua, tratando de reducir esa variabilidad en los procesos que genera mala calidad, ¿verdad? Bueno, ¿de qué sirve la estadística, verdad? Ustedes, yo les había leído la norma, creo que la tutoría anterior les había dicho que todos los datos, uno de los principios de la norma es que los datos y las tomas de decisiones deben basarse en esos datos, ¿verdad? O sea, basados en evidencias, ¿verdad? No tomar decisiones sin un criterio, unos datos, y es también lo que esperamos también que hagan en sus trabajos, ¿verdad? Que lo fundamenten bien, ¿verdad? Y cualquier propuesta que vayan a hacer, pues hagan un análisis de los datos que tienen. ¿Verdad? Entonces, cuando se plantea un problema o objetivo de estudio, se plantean los objetivos y se determina la información que se requiere. Si esta información existe, pues se hace un análisis, se dan las conclusiones, se plantean las acciones y se revisan los resultados, ¿verdad? Que es un poco también lo que van a hacer ustedes en sus proyectos. Podría ser que si no tuvieran la información haya que obtenerla, ¿verdad? A veces la información existe, a veces no existe, pero ese es el tema de la estadística, ¿verdad? Fundamentar esa toma de decisiones. Lo que les hablaba de la variabilidad y el pensamiento estadístico, ¿verdad? Hay muchos factores que pueden generar, y eso lo pueden ver también en la página 147, que ahí les puse la referencia, porque es interesante ese diagrama. Dice que hay muchas fuentes de variabilidad en los procesos, ¿verdad? Que pueden ser los métodos, o sea, si los métodos no son iguales, una persona aplica un método, otro genera otro método, eso puede generar errores, que las cosas no estén iguales, que no se estandarice, entonces eso puede afectar la calidad. El tema del medio ambiente, ¿verdad? Las condiciones ambientales que se estén dando puede afectar también que el producto no salga con la misma calidad. Las mediciones, ¿verdad? Si los equipos no están calibrados y hay variación en esas mediciones, y en algún caso medí 10 centímetros, pero este equipo estaba mal y no midió exactos esos centímetros, pues también eso puede afectar la calidad. El tema de la mano de obra, ¿verdad? Personas cansadas o personas que no están eh,
animadas con su trabajo, ¿verdad? Motivadas, puede afectar también la calidad. El tema de la maquinaria, una maquinaria obsoleta o sin mantenimiento, cosas de estas también podría afectar la calidad, igual que los materiales, ¿verdad? Materiales de mala calidad. Entonces, todos estos factores que son las 6 M's que ustedes ven ahí, afectan la variabilidad de los procesos y como les decía, si hay mucha variabilidad, entonces no se garantiza que haya calidad, entonces se trata de reducir esa variabilidad. Entonces, bueno, aquí un poco lo que ya les comentaba, ¿verdad? En el tema de las 6 M's, ¿verdad? Que dice que los materiales no todos son idénticos, por lo que cuales pueden generar problemas de calidad, ¿verdad? No siempre se obtiene la misma calidad. No todas las personas tienen las mismas habilidades o se sienten igual, ¿verdad? O no están entrenadas, que también puede generar variabilidad, ¿verdad? Y un poco lo que les comentaba de los desgastes de las máquinas. Y la estadística es la ciencia de recolectar, organizar, presentar, modelar, analizar e interpretar datos. Entonces se trata de hacer esta recopilación de datos para analizarlos eh, y con base en eso tomar una decisión más apropiada, ¿verdad? Y estas herramientas estadísticas pues nos sirve porque permite determinar qué tanta variabilidad hay en los procesos. Em, y bueno, más que todo, y ya obteniendo, digamos, esta información que es la que nos determina qué tanta variabilidad o qué tanta, como les digo yo, qué tanto esto incide en la calidad, ¿verdad? Porque esa variabilidad afecta la calidad. Entonces, con eso podemos tomar decisiones. ¿Y qué tipo de variables hay, verdad? Pueden haber variables cualitativas o de atributos, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso no hablamos de cosas numéricas, ¿verdad? Por ejemplo, tipo de producto, si es tipo A, tipo B, si funciona o no funciona, son variables cualitativas. Cuantitativas ya, por ejemplo, son números, ¿verdad? Como su nombre lo dice. Pueden ser conteos, por ejemplo, el peso de un lote, el número de clientes atendidos, ¿verdad? Todas esas son variables cuantitativas. Dentro de estas variables cuantitativas pueden haber variables discretas, que son números como 0, 1, 2, si son clientes atendidos, por ejemplo, ¿verdad? Y en las continuas, que más que todo tienen que ver con instrumentos de medición, ¿verdad? Cuando hay que medirlas como un peso, como el tiempo, etcétera, entonces son variables continuas, ¿verdad? Eso es para un poco para identificar, como ahora estamos hablando de la variabilidad y de estadística, pues los tipos de variables es un tema más conceptual. Bueno, luego tenemos las variables de entrada y las variables de salida, ¿verdad? Las variables de entrada pueden ser las condiciones que tiene un proceso en la entrada, por ejemplo, la temperatura, la velocidad, la presión, ¿verdad? Y cómo son variables de entrada influyen en los resultados del proceso, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si hay humedad en el ambiente, la habilidad de un operario, ¿verdad? Todo esto puede afectar los resultados del proceso, que tiene más que ver con las variables de salida, que son variables de respuesta o dependencia y reflejan estos resultados, como les decía. Y estos resultados a la vez permiten definir cómo está el desempeño del proceso. Y por lo general, las variables de salida tienen más que ver con las especificaciones o tolerancias. O sea, yo digo, yo quiero que mi producto pues tenga estas características, mida tanto, eh, en caso de que se determine la cantidad de humedad, ¿verdad? El tipo de producto, ¿verdad? Podría decirse que no tenga humedad o que la humedad medida sea tanto, ¿verdad? Esas son variables de salida y las variables de entrada es con la temperatura en que entró en el proceso y la humedad en que entró, ¿verdad? Por ejemplo, en un caso de estos podría ser el papel, ¿verdad? Una hoja de papel o así, que ustedes saben que tiene que salir con una humedad específica, porque si no, no cumple la calidad que tiene que cumplir, ¿verdad? Entonces, la variable de salida sería ese porcentaje de humedad, ¿verdad? Que tiene que tener cuando termine el proceso, cuando se termine el proceso de fabricación. Y bueno, luego tenemos lo que son las medidas de tendencia central, ¿verdad? Eso, bueno, es muy estadístico también, ¿verdad? Y, la tendencia central es el valor en torno al cual los datos o las mediciones de una variable tienden a agruparse o concentrarse, ¿verdad? Está la media muestral,
que es la medida de tendencia central. Seguramente ustedes ya han oído hablar de la media, ¿verdad? Entonces, que es igual al promedio aritmético de un conjunto de datos que se obtiene al sumarlos y dividirlos entre el número de los datos, ¿verdad? Y la mediana es otro concepto de tendencia central, ¿verdad? Que se mide como la mitad, cuando los datos son ordenados de mayor a menor, perdón, entonces se busca el dato que está en la mitad y esa es la mediana, ¿verdad? Y la moda es el dato que más se repite, ¿verdad? Ese es otro dato de tendencia central. Todo esto se usa para ver cómo se están comportando los datos en cuanto a una variable en específico. Entonces, y eso se llama la tendencia central, ¿verdad? Entonces, pues nos permite ver ese comportamiento de esos datos. Bueno, aquí ustedes ven cómo se obtiene la media, ¿verdad? Entonces, la sumatoria de los datos entre el número de datos. Luego tenemos lo que es la dispersión o variabilidad, ¿verdad? Entonces, es que tanto los datos varían unos con otros, que tanto hay dispersión entre ellos, que eso también tiene que ver con la desviación estándar, ¿verdad? Em, bueno, luego está la desviación estándar muestral, que tiene que más que ver con una muestra en específico. Perdón, ahí está una pregunta. Vamos a ver. Espérate un momento. Voy a salirme aquí para... Ajá. Si quiere me pregunta. Creo que es Juliana, ¿verdad? La que levantó la mano. Profe, soy yo. Profe, una preguntita. Entonces, digamos, nosotros tenemos que aplicar esa fórmula que usted nos acaba de enseñar. No, no, esto es más que todo conceptual porque estamos hablando de estadística y ustedes van a usar herramientas de estadísticas. Entonces, esto es como para que ustedes comprendan un poco la materia, pero en realidad ustedes no van a aplicar eso. Ustedes más que todo lo que quiero es que entiendan el concepto de la estadística, ¿verdad? Que se va a usar mucho, por ejemplo, en la tabla de frecuencias, ustedes aquí en los histogramas, pues ahí tienen que ver si deciden usar un histograma. Podría ser que ustedes no quieran usar un histograma y puedan usar otra herramienta, ¿verdad? Tienen varias ahí en el, Ok, o sea, que, no necesariamente van a aplicar una. No sé si me explico, déjeme para decirle cuáles eran las herramientas ok, que les profe, puse. entonces, a lo que yo entiendo, tenemos la oportunidad de elegir qué herramientas y si queremos aplicar una que contenga la fórmula o no. Sí, lo que pasa es que la fórmula no la van a aplicar del todo así porque digamos que las herramientas son otras, ya te voy a decir cuáles. Esto es más que todo conceptual, para que entiendan el tema de estadística, variabilidad, etcétera, y porque son los capítulos que van correspondiendo a esta materia, ¿verdad? Pero realmente así, como que tengan que aplicar esa fórmula, no, para que no te preocupes Ok, con eso. profe, muchas gracias. Sí, no, pero vea, para Perfecto. que, o sea, muy importante la pregunta porque para que nos quede claro esto. Yo, de hecho, esto cambió en el curso, antes no se pedía así, entonces también, ahora se está pidiendo, entonces me interesa que lo entiendan ustedes, se lo voy a poner. Ve, aquí dice que ustedes van a aplicar dos herramientas para gestionar la calidad. Y en esas puede ser hoja de recogida de datos, histograma, diagrama de Pareto, diagrama de espina de pescado. Vean que yo les hablé mucho del espina de pescado, causa-efecto de Ichikawa. Ese lo pueden aplicar y ese pues no tiene nada que ver con esta fórmula, por ejemplo, ¿verdad? El diagrama de Pareto, bueno, ahora vamos a hablar de él, pero es un diagrama que establece que el 80% de los problemas se ven al 20% de las causas, ¿verdad? Entonces habría que hacerlos, como clasificar los problemas y ver realmente cuáles son los problemas que más se están repitiendo, ¿verdad? Y que están generando la mayor parte de, perdón, cuáles son las causas que se están repitiendo y que están generando la mayor parte de los problemas. Entonces, ese es el diagrama de Pareto, pero ahí tampoco tiene directamente que ver con estas fórmulas. Luego tienen el histograma, que también se define como por categorías de los problemas, ¿verdad? Y la hoja de recogida de datos, ¿verdad? Entonces, vea que aquí ya les establecen cuáles son, ¿verdad? Estas dos. O sea, puede ser cualquiera de estas.
¿Me explico? No sé si te aclaré, Juliana. Sí, claro, profe, muchísimas gracias. Sí. Ah, bueno. Sí, claro, muchas gracias, profe. Sí, son esas las que tiene que aplicar, ¿verdad? Y eso los tiene que aplicar para hacer el diagnóstico, ¿verdad? En la parte de diagnóstico, vea lo que aquí lo tenemos en el diagnóstico. Sí, es un tema que cambió, ¿verdad? Con respecto a cómo estaba antes. Porque antes, digamos, no se les pedía específico eso, solo se les pedía aplicar la norma. Entonces, de ahora sí tienen que aplicar unas herramientas. Pero realmente las herramientas que les están pidiendo no son complicadas, ¿verdad? Entonces, yo creo que no va a haber problema con eso. Entonces, bueno, les estaba hablando de la desviación estándar. Bueno, la desviación estándar eh, dice que tan esparcidos están los datos. O sea, entre más dispersos sean los datos entre sí, como les decía, esto tiene que ver con la calidad, ¿verdad? Entonces, si hay mucha dispersión, pues hay menos calidad porque hay más variabilidad. Igual un tema de desviación estándar poblacional o de proceso, que esa es cuando se refiere, digamos, cuando la desviación es solo de una muestra o cuando es de todo el proceso. Por eso aquí hay que tomar un número grande de datos, ¿verdad? Para ver cuánto es la variación ahí en esa cantidad de datos. Bueno, luego aquí también se habla en el capítulo 8 de la varianza muestral y la varianza poblacional, que es la medida, es la que mide la variación, pero multiplicando la desviación al cuadrado, ¿verdad? Entonces, ese es cómo se define la varianza muestral. Y la poblacional igual, ¿verdad? Se hace la desviación al cuadrado, ¿verdad? El rango recorrido mide cuál es la diferencia entre el dato mayor y el dato menor de un conjunto de datos. Igualmente, el coeficiente de variación también mide la variabilidad y se obtiene dividiendo la desviación estándar entre la media, ¿verdad? Entonces, todo esto mide variabilidad y como les decía, cuando se mide variabilidad, se permite valorar la calidad, ¿verdad? Porque si hay mucha variabilidad, pues hay problemas en los procesos. Entonces, aquí está la fórmula de desviación estándar muestral. Y bueno, aquí otras medidas de dispersión o variabilidad son las siguientes. La desigualdad de Chebyshev, ¿verdad? Que se habla aquí en el libro, que relaciona la media y la desviación estándar, establece el porcentaje mínimo de datos que caen en el intervalo K-1, K-KS perdón, X menos KS y X más KS, ¿verdad? Con K mayor que 1, ¿verdad? Y esta, la regla empírica. Esto es la que más se usa porque es similar a una distribución normal, ¿verdad? Y lo que dice es que los datos de la muestra deben estar entre X menos S y X más S. El 68% de los datos, el 95% de los datos está en este margen que aparece aquí y el 99,7% están en este, que este es el Six Sigma, que tal vez ustedes lo han escuchado, ¿verdad? Que es como lo ideal, ¿verdad? Que estén en esta proporción, ¿verdad? Bueno, luego se establecen los números naturales o reales, ¿verdad? De los procesos, ¿verdad? Y este es menos 3 desviaciones o más 3 desviaciones, ¿verdad? Partiendo de la media. Y entonces esos límites lo que vienen a definir es como el estándar del proceso, es decir, que ustedes si establecen que de un producto en específico, pues tiene que tener tales medidas, ustedes pueden decir, puede medir tanto hasta tanto, y de tanto hasta tanto, saliéndose de esos límites ya no se puede, no debería salirse, porque si no ya tendría problemas de calidad, para que me entiendan, ¿verdad? Entonces, esto es más que todo conceptual para que entiendan un poco el tema de la variabilidad y por qué se usa la estadística. Bueno, aquí hablamos ya del histograma, que es una de las que sí se les está pidiendo ahí o que es una de las opciones que pueden elegir, que es una gráfica de barras que representa la distribución de una variable numérica donde el rango de variación de los datos es cubierto por cierta cantidad de clases o intervalos de la misma amplitud y cada dato en función de su valor es asignado a uno de esos intervalos. Entonces ustedes lo que hacen es que, creo que esto lo pueden ver aquí en el libro, en la página 156, y habla lo del histograma, se establecen cuáles son los intervalos y cuántas
o sea, cuántos datos están en esos intervalos. Por ejemplo, que si ustedes midieron una pieza y mide de tanto a tanto, ¿cuántas piezas miden de tanto a tanto? De esta tanto a tanto, ¿cuántas miden, verdad? Y ahí van definiendo la frecuencia. Y es así como pueden construir un histograma, ¿verdad? Entonces, luego tienen lo que son las tablas de frecuencias, que también aquí se ve, ¿verdad? En la página 156. Y hay tipos de distribuciones, ¿verdad? Una distribución sesgada es una forma asimétrica de la distribución de unos datos de una variable, ¿verdad? No tiene un comportamiento normal, una cola es más larga que la del otro lado. Y la multimodal, que se observan dos o más picos, como que no hay una tendencia central clara, ¿verdad? Sino que hay una variabilidad extraña, digamos, en ese proceso. Entonces, bueno, este es el histograma. Como ustedes ven, van agrupando los datos por tipos de rangos, ¿verdad? Y es como se define. Aquí lo que hicieron fue pesar bolsas de azúcar. Y ven, algunos pesos vienen aquí, los más pocos, otros vienen aquí y otros aquí, ¿verdad? Como les digo, eso nada más se hace, se ponen en los intervalos que se definen, ¿verdad? Y es así, todos los intervalos tienen que tener el mismo grosor, ¿verdad? Y entonces ahí se definen el número de datos que caen en cada uno de esos intervalos, ¿verdad? De hecho, ahí se explica cómo se construye un histograma, ¿verdad? Por si lo van a usar para el proyecto. Igual si tienen dudas con eso, me pueden preguntar también, ¿verdad? Aquí errores en la toma de decisiones con el uso de la media. Se cree que los valores de todos los datos son iguales o están cerca de la media, ¿verdad? O sea que no, la media no es un dato totalmente que se use para tomar decisiones, ¿verdad? Porque no necesariamente todos los valores, van a ser parecidos a la media, o sea, pueden haber valores muy altos y valores muy bajos. Entonces, que hay que tener cuidado si se usa la media. El dato más frecuente, que es la moda, ¿verdad? Eso tampoco es la media, o sea, se confunde media con moda. Y la media también se puede confundir con la mediana, que es el dato que está en el medio, ¿verdad? Y que la media muestral se confunda con la media poblacional. Eso es cuando ustedes toman una muestra de datos, por ejemplo, hablando de las bolsas de azúcar, ¿verdad? Que si tomaron una muestra de X cantidad de bolsas de azúcar, eso no necesariamente va a ser igual al total de las bolsas de azúcar, ¿verdad? Lo que diga esa muestra que tomaron, ¿verdad? No, no son iguales si se saca la media. Bueno, este es el otro capítulo 10 y vean que aquí ya se habla otros de las herramientas que se les pide aplicar, ¿verdad? Ya habíamos hablado del histograma, que es el que determina, como les había dicho, cuántos caen en cada rango de los datos que se van estableciendo las clases, ¿verdad? O los intervalos. Y entonces ahora lo que vemos es el diagrama de Pareto, estratificación y la hoja de verificación, que creo que la hoja de verificación también está entre las que se les dijo. Bueno, hoja de recogida de datos, pero en realidad bueno, es un poco diferente. Pero bueno, son hojas, digamos, como tipo formulario donde ustedes van metiendo los datos, ¿verdad? Eso es lo que es la hoja de recogida de datos. Bueno, la estratificación consiste en analizar fallas, quejas o datos, clasificándolos de acuerdo con los factores que pueden influir en la magnitud de estos, ¿verdad? Entonces, esos factores nos permiten definir cómo los vamos a clasificar, o sea, tipo de fallas, por ejemplo, si se rompe en caso de costuras, los hilos, ¿verdad? Ese es el rompimiento de hilos o desajustes de los botones, etcétera, ¿verdad? Ustedes podrían establecer el tipo de fallas, ¿verdad? Y eso es como estratificar, ¿verdad? Entonces, aquí, bueno, aquí ponen algunos ejemplos también, que se clasifique por áreas, por departamentos, por operarios, por maquinaria, ¿verdad? Todo eso es estratificar también. La gráfica de Pareto, que es la que les hablé hace un rato, que esa es una de las que se les pide que pueden seleccionar, ¿verdad? Para lo del proyecto. Es una gráfica de barras que ayuda a identificar prioridades y causas, ya que se jerarquizan por orden de importancia los diferentes problemas que se presentan en un proceso. Entonces, se multiplica la frecuencia, o sea, cuántas veces se presentan esos problemas por el costo,
¿verdad? Em, Puede ser que algunos problemas pues tengan más bajo costo, ¿verdad? Y lo que importa, digamos, aquí es como determinar cuáles son las principales causas, ¿verdad? Que producen la mayor parte de los problemas, ¿verdad? Y bueno, aquí, bueno, como les digo, se habla del costo y eso, pues también se puede determinar el costo. Em, y bueno, en el Pareto de segundo nivel, pues se pueden hacer una clasificación de segundo nivel, como qué días se dan los problemas, quiénes son los que trabajan en esos turnos, etcétera, ¿verdad? Podría hacerse más clasificación del tipo de problemas, ¿verdad? Entonces, este es un Pareto de segundo nivel. Una hoja de verificación o registro, como les decía, es una especie de formulario, es un formato construido para recolectar datos. La que le piden a ustedes sí, es un formato creo que le llaman formato de recolección de datos, ¿verdad? Pero es similar a una hoja de verificación, ¿verdad? Y digamos que lo que se busca es que sea sencillo y sistemático. Digamos, si ustedes quieren aplicar esta, la pueden usar, ¿verdad? Es como una lista de chequeo, no sé si me explico, o puede ser para meter datos como un tipo formulario. Aquí lo pueden usar, por ejemplo, para registrar cuáles son las causas de los defectos. Si están diciéndome que el problema, volviendo al tema de los tejidos y estas cosas, que eran los hilos o estos, entonces, ¿qué se debe a eso? Bueno, un desajuste de la máquina. Entonces, ustedes pueden ir registrando cuáles son las causas de que se dé el problema, ¿verdad? Ay, perdón, ya voy porque alguien me va a preguntar algo. Mm, Catherine, En esas hojas de cálculo, eso es como parecido cuando uno hacía el diagrama de Grant, ¿o de no? Gantt. No, De no, esto Grant, es una no. hoja de verificación. Vamos a ver si tengo alguna aquí en el libro. Esto, pues, es como decir un formulario. Digamos que ustedes vienen y están tomando datos de cualquier cosa que quieran medir, por ejemplo, Ok, de número de accidentes que se dan en la empresa o número de incapacidades. Ustedes ponen ahí el número de ok, incapacidades. Es como decir un formulario, ¿verdad? Y ok, anotan ahí ok. la fecha de la incapacidad. ¿Me explico? Entonces, Sí, es como una especie de formulario. En realidad, esa es una de las herramientas más fáciles que pueden aplicar ustedes si quieren para los trabajos, porque puede ser cualquier tipo de formulario. Esas son las hojas de está bien. verificación. Muchas gracias. Con gusto. Creo que es que en el libro no, me parece que de esas no salen, pero bueno, este, tal vez sí sale alguna, ¿verdad? Pero bueno, como les digo, es un tipo formulario y ya con eso, pues ustedes van recopilando datos en esa hoja. De hecho, bueno, es que aquí no, pensé que tal vez había encontrado una por ahí, pero no, eso es otra cosa. Bueno, pero creo que si les quedó la idea clara, está bien. Bueno, entonces, bueno, como les decía, ahí se pueden registrar causas de los defectos. em, Pueden dividirse por clases, por ejemplo, pueden dividirse por tipos de operarios, por tipos de turnos, etcétera, ¿verdad? Tipos de efectos. Ustedes pueden hacer un formulario con todos esos datos, ¿verdad? Y ir marcando tipo de efecto tal, ¿verdad? Y poniendo el tipo de efecto que es. O ya tenerlos preestablecidos y marcar el que es, ¿verdad? Eso es una hoja de verificación. Incluso dice hoja para localización de defectos. Se puede hacer así con un formato en el que se muestra una imagen del producto y entonces en esa imagen ustedes mismos ahí marcan dónde está presentándose el defecto, ¿verdad? Cosas de estas. Todo lo que son como formatos les sirve como hoja de verificación. Ahí, vamos a ver. Ay, yo creo que eso es, hasta aquí llegamos. Sí. Estos son los tres capítulos, ¿verdad? Porque este era el último. Este es el número, vamos a ver. Sí, el capítulo 10 era el último. Entonces sí, ya estamos con lo que es el contenido, ¿verdad? Pero no sé si ustedes pues me quieren preguntar algo, cómo les ha ido con los grupos, con los trabajos, si ya tienen
Creo que Catherine tiene la mano todavía levantada o es que me va a preguntar. No, es de antes, pero sí iba a hacerle una mención. Nosotros somos 4, ¿verdad? Pero no hubo manera de contactar a una compañera, tanto por Ujú. la plataforma, creo que un compañero le escribió por WhatsApp y pues no, ella no tenemos respuesta de ella por ningún lado. Entonces, eh, yo estaba por Bueno, enviarle el correo, ¿verdad? Para que quedara un que ya la respaldo. constancia. Si ustedes ya le escribieron, como yo les dije, denle 2 semanas y ya se le dieron las 2 semanas. Le escribieron por el foro, le escribieron por el correo y no hubo respuesta, ya que hay Ujú. justificado que, digamos, ella no Sí, participó, igual ¿verdad? Porque, la manita es de ujú. antes, por aquello. ¿Cómo, perdón? La manita levantada es de antes, Ah, no de es de ahorita, antes. no se Ah, ok, bajó, ok, sí. está bien. Ok. Sí, no sé si me quieren preguntar algo más. He visto que me están preguntando lo de las empresas. Creo que no todos han preguntado lo de la empresa, algunos sí, ¿verdad? Pero creo que todavía me faltan. ¿Qué otra cosa me han dicho? Creo que más que todo ha sido eso, ¿verdad? En el foro. Creo que alguien me preguntó si las normas estaban, o sea, ojo aquí, ¿verdad? Porque creo que tal vez no lo vieron, pero aprovechando que, déjame para ver, perdón. Em, Hola, profe. sí, Una consulta. Respecto a las fechas en que están establecidas las presentaciones que se tienen que hacer, ese día que se hace la presentación, ujú. eh, nos envían antes un enlace para acceder o... Sí, bueno, es el mismo enlace que se va a generar. Ok, Ese día, o sea, se va a generar un solo enlace y ahí nos vamos conectando todos, ¿verdad? O sea, yo voy a hacer una reunión y la voy a hacer como para toda una semana completa, para que no hayan varios enlaces. ok, ok. Entonces, eso es como lo hemos hecho en otras ocasiones y creo que nos ha funcionado bien así. Entonces, es el mismo. Ujú. Ok, Sí, sí les tengo que colocar, más bien, gracias ahí por recordarlo, porque sí es importante. Todavía falta para eso, ¿verdad? Pero igual. falta bastante, pero Sí, sí, pero mejor dejarlo colocado lo antes posible, más bien. Le agradezco el recordatorio. Vea, aquí están las normas, que hay alguien que me lo preguntó por cualquier cosa. Si ustedes entran aquí hay un enlace a las normas, ¿verdad? Les dice cómo acceden, ustedes entran estudiantes, se meten a la ENOR y ahí en la biblioteca o aquí, ¿verdad? Pueden entrar directamente. La norma 9000, la que ustedes van a usar más que todo es la 9001, aquí está. Y la 19000 que la van a usar en una parte del trabajo, ¿verdad? Donde les dice que tienen que hacerlo del plan de auditoría. Esa también la van a usar, estas dos, la 9001 y la 19011. La que van a usar más es la 9001, ¿verdad? Es por aquello de aclararles, pero ya vieron dónde está. No sé si alguien más me quiere preguntar algo. Sí, yo les aconsejaría que fueran trabajando ya la parte A, ¿verdad? Porque la parte A es más simple y la pueden ir avanzando. Si ya tienen la empresa, es más general y creo que no les da mucha complicación, ¿verdad? Porque supongo que apenas están. Sí, Juliana, usted me quería preguntar algo. Profe, es que para dirigirnos más formal a la empresa, las compañeras decidimos pedir una carta a la producción. Bueno, ellos todavía no me la han entregado, pero digamos, ellos sí son parte de los que entregan la carta para dirigirnos más formal a la empresa. Sí, exacto. De hecho, que usted del grupo estoy viendo si es la misma que me preguntó eso. ¿Usted del grupo donde está Carla Vanessa? No, No, profe, Valdivia. yo soy del grupo 3. Yo soy del grupo 3. Ajá, entonces esta es otra, pero entonces le voy a comentar a la coordinadora porque si es ella la que elabora esas cartas, usted ya se la pidió a ella, ¿no? Sí, profe, sí, claro, profe, se la pedí ayer, creo que fue. Ayer Ah, se la ok. pedí. Sí.
Ah, bueno, no. Entonces, y cualquier cosa yo le voy a decir a ella que le eche un vistazo a esas solicitudes, tal vez es que todavía no las ha visto. Ok, profe, Entonces, muchas ujú, gracias. no, con gusto. No sé si alguien más quiere preguntar algo. Nadie más. No los veo con muchas dudas. Es que el problema es que las tutorías son muy seguidas, ¿verdad? Entonces no les da como mucho chance, ¿verdad? De tal vez tener más dudas. No sé. Bueno, entonces si no, cualquier cosa ustedes me pueden contactar por la plataforma y me preguntan cosas ahí. Si tienen dudas, igual me las pueden preguntar ahí. Juliana, ¿usted me está preguntando algo o era anterior? Sí, otra vez, no, profe, es que yo, Ajá. No, yo y mis tranquila, dudas, profe, no, para eso es. No se para preocupe. citar, bueno, lo que es la parte del proyecto, por ejemplo, en el marco teórico y metodología y demás, aparte de usar, digamos, referencias del libro, podemos usar, bueno, tenemos que usar las de la ley, ¿verdad? Que vamos a usar, y bueno, la norma, y también podemos usar más. O sea, para la parte teórica. Ajá, para la parte teórica. Bueno, siempre y cuando tenga relación con lo que es el trabajo que se está haciendo, sí, ¿verdad? Todo lo que ustedes quieran agregar en la parte teórica, de hecho, déjeme para revisarlo aquí, pero no hay problema, siempre y cuando no se pase de las páginas que dice, ¿verdad? Pero vamos a ver, aquí lo dice, vamos a ver. Marco teórico dice. En esta sección se presentan los principales conceptos relacionados con los estudios, ¿verdad? No debe exceder 6 páginas nada más, ¿verdad? Tiene que tener al menos 5 referencias de las bases de datos de la UNED, ¿verdad? Muy importante eso. Y que sea de la normativa APA, ¿verdad? Como Sí, ustedes profe, la citan. por eso también. Exacto, por eso te consultaba, profe. Sí, no, que sean de las bases de datos de la UNED. O sea, si usted las está buscando de otro lado, mejor no, ¿verdad? Mejor que sea de la UNED, porque vea qué es lo que le están pidiendo aquí. ¿Verdad? Entonces, que sea de esas bases de datos. Ahora, usted puede ser que usted Ok, busque otras profe, gracias. partes y me cumpla con las 5, no pasa nada, pero yo digo que para 6 páginas al rato es mejor que las centre en lo de la UNED porque es mejor, pero como le digo, usted puede complementar con otra información siempre y cuando me incluya las 5 de la UNED y que las use citando APA, ¿verdad? Siempre y cuando me cumpla eso, no importa que usted use otras fuentes. No sé si me explico. Ujú. Ok, sí, claro, profe, muchas gracias. Con gusto. Este, ¿Alguien más quería preguntar algo? Sí, yo, profe, es que tengo una duda Sí. en cuanto a el formato de que se tiene que presentar, porque yo había visto que también en la orientación académica me estaba mencionando que hay que presentar este proyecto desarrollando el formato, ay, Un formato Excel, dice. Sí, no, yo me quedé. era otro formato, digamos, era el formato, pero Chicago, creo que fue el que estaba mencionando. Ah, no, Chicago. Ajá. Ese no le hagan caso, eso fue un error o sea, tiene que ser con APA 7. Creo que es una pregunta que me habían hecho en una de las tutorías anteriores. Y hubo sí un error porque antes se hacía con Chicago y entonces seguramente el profesor que hizo ese cambio no lo cambió en todas partes y quedó en algunos lados Chicago, pero que les quede claro que es con APA 7, ¿verdad? Con la última norma de APA. Ujú. Ok, de acuerdo, gracias, profe. Con gusto. ¿Alguien más que me quiera preguntar algo? Profe, a nosotros nos ha costado conseguir la empresa, la verdad, algo en específico que yo sé que hay que ponerla primero en el foro, ¿verdad? Para que usted nos acepte si Ujú. cumple, ¿verdad? Algo específico que usted diga, no, chiquillos, definitivamente una empresa así no les sirve, como qué sería, porque si vieras que nos ha costado un poco. De una empresa que no tenga ninguna estructura muy pequeña, como una panadería o eso, mejor no, ¿verdad? Tratar de buscar una empresa que esté mínimamente organizada y que realmente la persona, la dirección, pues le interese el tema de la calidad, porque si no le interesa,
pues les va a costar más hacer el trabajo a ustedes, ¿verdad? O sea, que entiendan un poco de calidad y que les interese este tema, ¿verdad? Eso es como lo que, la recomendación. Puede Bien, ser, yo diría que si pudieran de manufactura sería mejor porque es más fácil, ¿verdad? sí, Aplicar la sí, norma en sí, manufactura, pero no quita que voy. pueda ser en servicios, porque mucha gente lo está haciendo también en servicios, pero yo les digo por facilidad. Si usted me dice qué recomiendo yo en manufactura, siempre queda más fácil porque es más claro. Por ejemplo, cuando habla de mediciones, de cosas de estas. Ustedes lo ven clarísimo en manufactura, en servicio a veces es más difícil, es más abstracto ver esas cosas, pero, pero bueno, en general yo le diría que busque lo que encuentre, ¿verdad? Porque, o sea, yo le puedo recomendar tipos de empresa, pero si después no la consigue, ¿verdad? O sea, más bien dígame qué opciones tiene, y yo le diré si hágalo ahí, ¿verdad? O no. Pero Voy digamos a hablar con en que general que cualquier lograr. empresa que brinde o servicios o manufactura la puedes aplicar. Realidad, que esté mínimamente organizada, porque si ya me decís de una panadería o así, o sea, como muy de familia, pues no sé si eso, pues más bien les va a dificultar a ustedes hacer el trabajo ahí porque no van a poder aplicar las cosas, les va a costar mucho verlo, ¿verdad? Entonces, tratar de que esté un Está poco bien. organizada, de que esté un poco estructurada. Puede ser una pequeña empresa, pero organizada, ¿verdad? No sé si me explico. Sí, profe, muchas gracias. Con gusto. ¿Alguien más que quiera preguntar? Incluso ahora que le dije que no panadería puede ser, ahora yo lo estaba pensando, puede ser una empresa que haga pasteles, pero que sí sea como más organizada, como con nombre, ¿verdad? Que tenga cierto personal que se encarga de ciertas cosas, que otros se encargan de otras cosas, ¿verdad? Algo como más organizado. No sé si ahí tal vez me aclaro más cuando le dije que no panaderías, pero me refiero más al tipo de organización, ¿verdad? Profe, ¿y una clínica dental se podrá? Bueno, puede ser una clínica dental, sí, porque ahí también que a ellos les interese realmente el tema de la calidad para que realmente les interese que ustedes hagan el trabajo ahí. Sí, sí, puede ser. Sería servicios, pero está bien. Sí, Ok, está bien, es que yo trabajo en una clínica dental, entonces, ahí puede ser pues, ahí. Sí, sí, para que más bien se apure, porque si no le va a coger tarde con el proyecto, ¿verdad? Y entonces yo diría que si ya tiene eso, pues aprovéchelo, ¿verdad? Ujú. está bien, gracias. Con gusto. Bueno, y si no tenemos más dudas, entonces yo cerraría aquí, está muy rápido, pero realmente la idea es esa, la tutoría, ¿verdad? Que me pregunte cosas que a veces también aclararlas por la plataforma, pues se complica un poquillo, ¿verdad? Porque no es lo mismo que aclararlas en la tutoría, entonces yo trato de darles el espacio también para que me pregunten aquí. Em, Importante, bueno, creo que les dije la vez pasada, revisen bien todas las que son las instrucciones del proyecto, revisen las orientaciones, ¿verdad? Muy importante que revisen ahí todo lo que se les dice del proyecto, vamos a ver, mm, vamos a ver qué más. Bueno, ahí están todas las fechas, bueno, ya las fechas ustedes las tienen, pero importante que revisen esa parte. Mm, mm. Bueno, vean que cuando se habla del proyecto, ustedes tienen que hacer las exposiciones. Creo que eso ya les había hablado, ¿verdad? Pero primero presentan como grupo, tienen 20 minutos, después tienen otros 20 minutos para que se les haga preguntas y entonces los otros 20 minutos se califica a la persona que se le hace la pregunta, ¿verdad? Y ya después se le saca un ponderado de la nota con lo que hizo en grupo, que fue la exposición grupal y luego el tema de las preguntas.
pero es importante para que se organicen bien entre ustedes y hagan la exposición bien entre, como grupo y luego y que todos entiendan lo que está haciendo en el trabajo para que cuando se les haga las preguntas, pues no les vaya mal con las preguntas. Que usualmente es lo que nos pasa, que cuando hacemos las preguntas ahí es donde nos damos cuenta quién realmente no se entera de nada y quiénes son los que sí saben lo que están hablando, ¿verdad? Entonces es importante que sí trabajen en grupo para que no les vaya mal con las preguntas, ¿verdad? Eso es el comentario que les quería hacer, ¿verdad? Aunque todavía falta para las exposiciones. Creo que lo primero que viene es la tarea, ¿verdad? Entonces, que la tarea se va a abrir el 12, si no me equivoco, me parece, ¿verdad? Ujú. Ahí lo dice en las orientaciones. Bueno, entonces eso sería. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias, profe. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas Gracias, profe. noches. Buenas noches. Buenas noches.